Bienvenidos a 90 Noche. Le presentamos nuestros titulares. El expresidente Ollanta Humala ha calificado de ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas a él, a su esposa y a su entorno durante la campaña presidencial del 2011. El Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar contra 9 miembros de la presunta organización criminal dedicada al tráfico de armas. Y aparecen nuevas víctimas del sujeto que robó un auto en 40 segundos en Miraflores. Este hombre, por su avanzada edad, siempre vuelve a las calles. Y el túnel de La Molina a Miraflores, que va a unir ambos distritos en 20 minutos, aún no comienza. Sin embargo, hace año y medio se licitó la obra. Tenemos 30 minutos para el desarrollo de la información. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han reconocido sus voces en unos audios interceptados a pedido de la Fiscalía en el año 2010. Esto podría servir como evidencia en el proceso de lavado de activos en el que se encuentra. Minutos antes de la cita pactada para las 9:30 de la mañana, la expareja presidencial llegó a la Fiscalía para rendir su declaración. El Ministerio Público, que investiga por lavado de activos al matrimonio Humala-Heredia, los citó para que reconozcan los más de 140 audios grabados en el marco de la investigación al terrorista Artemio. La Fiscalía, que desde hace 2 meses tiene en su poder estas escuchas, busca incluirlas en la investigación bajo la lógica de que fondos del terrorismo habrían llegado al nacionalismo. Uno de estos audios confirmaría el pago a testigos en el caso Madre Mía, donde se acusó a Ollanta Humala de violación de derechos humanos. Estas imágenes fueron captadas el año 2011 y registra el instante en el que Amílcar Gómez, colaborador de Humala, habría sobornado al hijo de uno de los testigos del caso a pocos metros del juzgado anticorrupción en Lince. Al respecto, en conferencia de prensa, Ollanta Humala evitó pronunciarse. Junto a sus abogados, el expresidente denunció haber sido chuponeado, responsabilizó al exmandatario Alan García. Pero no puede haber pasado, ¿no?, por sus narices y no darse cuenta. Si esta persona se daba el trabajo en meterse a temas de narcoindultos, con ese detalle, ¿cómo no se va a dar cuenta de que estaban chuponeando a Ollanta Humala Tazo después del 6 de junio o en plena campaña? Si bien Humala reconoció la autenticidad de las grabaciones, minimizó su contenido. De todas esas transcripciones, no hay nada de esos supuestas aportaciones a la campaña que maneja la hipótesis del fiscal. Adelantó que no se pronunciará sobre las transcripciones, ya que han sido ilegalmente obtenidas. Están buscando cómo judicializar o cómo inhabilitar al expresidente Ollanta Humala, a su señora esposa o a cualquier dirigente del Partido Nacionalista. Humala remarcó que las prácticas de chuponeo al nacionalismo durante el gobierno del APRA se prolongaron hasta después de la segunda vuelta. El exministro del Interior durante el gobierno de Alan García, Miguel Hidalgo, ha negado que haya habido chuponeos al entonces candidato Ollanta Humala, porque las escuchas fueron autorizadas por el Poder Judicial. Para el excongresista nacionalista Daniel Abugataz, la responsabilidad recaería en Alan García. Juraron que no había ningún tipo de chuponeo. Pese a su ruptura con el nacionalismo, esta vez Daniel Abugataz coincide con Ollanta Humala. Él también responsabiliza de las interceptaciones telefónicas al expresidente Alan García. Menos que un político que ha sido 2 veces presidente de la República, como el señor Alan García, y lo digo con nombre propio, haya ordenado ese tipo de actividades. Y menos que un general de la policía, como el señor general Morán, se haya prestado a hacer este tipo de actividades. El excongresista nacionalista considera que existe una campaña en contra de Humala, dirigida por importantes grupos de poder. Los que están involucrados en el caso de Odebrecht, los que están involucrados en el caso de la corrupción, pueden ser. Pero oye, en que entre me estén investigando y me estén hablando a mí de los millones que me he robado, agárralo a este pobre diablo y métele, o a cualquiera que agarre. Para Abugataz, más allá del contenido de los audios, es preocupante la violación al secreto de las comunicaciones. En contraparte, Miguel Hidalgo, el exministro del Interior a fines del gobierno aprista, descartó que el expresidente García le haya ordenado realizar dichas interceptaciones. Eso es imposible, porque el sistema es manejado por el fiscal. La policía no maneja el sistema. Hidalgo sostiene que las acusaciones de Humala son absurdas, pues trata de desconocer el procedimiento de una escucha telefónica. Es el fiscal, que se llama fiscal recolector, el que con orden judicial comienza a escuchar las llamadas que entran o salen de un teléfono. Nadie más lo puede hacer. Que el mismo documento que autoriza el juez al fiscal a interceptar
le llega a la operadora de telefonía en lo que respecta a los plazos. Hidalgo reconoce haber estado al tanto del seguimiento al ex cabecilla terrorista Artemio, pero no de las escuchas telefónicas que incluyeron al entonces candidato Ollanta Humala en el 2011. Repasamos otras noticias. En un mega operativo del crimen organizado, la policía desbarató una organización de tráfico ilícito de armas en la que estarían involucrados 2 exmiembros de la Fuerza Aérea del Perú y también de la Policía Nacional. Así, la policía ingresó a este domicilio del Agustino, sorprendiendo a Roberto Subauste Roca, ex suboficial de la FAP, quien es acusado de ser el cabecilla de una organización criminal de venta ilegal de armas, municiones y explosivos, una venta directa que según los investigadores se hacía a criminales y sicarios. En estos momentos la policía está ingresando a esta plaza. Agentes de la DIRANDRO y GI desplegaron todo un mega operativo contra el tráfico ilícito de armas, golpeando en simultáneo en 5 distritos de Lima. Al norte de Lima, otro militar era intervenido. Esta vez se trataba del técnico de tercera de la FAP, Alberto Ascarruz Chavarría. Efectivos policiales llegaron hasta Coyique en Comas e ingresaron a su domicilio. No entiendo. ¿Qué piensas que no? Personal uso. No sé de verdad. Pero ¿quiénes son estos 2 hombres de vida militar detenidos? Roberto Subauste y Alberto Ascarruz, ambos, según la policía, estarían vinculados al robo de 130 granadas de la base logística de la Fuerza Aérea de Punta Lobos, en Pucusana, ocurrido el pasado 4 de abril. Se les atribuye proporcionar armas a delincuentes que participaron en el crimen de Patri Zapata Coletti del caso Oropesa y en otros 2 asesinatos, a un cadete de la policía y un empresario en Magdalena en el 2015. Roberto Subauste fue expulsado de la FAP por medida disciplinaria en el 2005. Este hombre purgó condena en Lurigancho por pérdida de armas y a su salida del penal, según investigación policial, Subauste Roca era quien proporcionaba armas y silenciadores a la banda Los Gatilleros. Este ex militar también entrenaba a los delincuentes con tácticas militares, como por ejemplo, cómo repeler un ataque, cómo parapetarse o huir de la policía ante una persecución. Ambos permanecen en la sede de la DIRCOTE donde son interrogados. A través de un comunicado, la Fuerza Aérea del Perú indicó que brindará todo el apoyo a las investigaciones. Y fue en el marco de este mega operativo que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, hizo un tuit en alusión al trabajo que viene realizando su sector. Ahí lo tenemos. Cometió un error porque confundió al asesino de Independencia. Decía, mega operativo 58, organización criminal provenía de armas legales a sicarios de narcotráfico. También al asesino en serie de Santa Anita. Minutos después se rectificó poniendo ese otro tuit. El asesino en serie del centro comercial de Independencia, no de Santa Anita, como dije por error, logró arma legal por empresa legal intervenida. Bueno, y el operativo que hemos visto hasta el momento viene dejando 9 personas detenidas. Están incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Pero a continuación le vamos a mostrar cómo operaba esta organización en la capital. Los tentáculos de la organización llegaron hasta el RIMAC. Aquí había que actuar con rapidez. Bastaron 2 golpes con la comba e ingresaron exactamente a las 3 de la madrugada. Tras esa puerta dormía Gino Augusto Panizo Fernández, conocido como el tramitador. Señor Gino Panizo, yo soy Ángel González, soy fiscal de crimen organizado. Sí. Usted tiene ahorita cargo por pertenecer a una organización criminal. ¿Yo? No había nada que refutar. Le mostraron la orden judicial y revisaron su casa ubicada en el pasaje 3 de Piedra Lisa. Bastaron segundos hasta que... Dice placa. ¿Tiene otra placa aparte de esas? Arriba, segundo piso. Usted está sindicado a pertenecer a una organización criminal. Panizo Fernández es indicado de ser parte de esta organización. Al mismo tiempo, en Breña, la policía intervino a Nelson Espinosa, de la armería Enzo, quien ha sido vinculado, según los investigadores, como receptor de los agentes FAP, también detenidos. En estas imágenes se aprecia el primer piso de su casa convertido en un espacio de práctica de tiro. ¿En qué? ¿Su patrocinado qué le ha podido decir usted? Por otro lado, en Magdalena, la Cuarta Fiscalía ingresó a la SUCAMEC, entidad encargada del control de armas. En sus almacenes guardan más de 1000 armas, propiedad de importaciones en SOSAC.
En poder de ningún vendedor de armas hay stock de armas, valga la redundancia. Todas están en poder de nosotros. Esta es la ruta legal de un arma en Perú. El importador compra un lote de armamento, está obligado a guardarlo en los almacenes de la SUCAMEC. Para entregar el arma a un comprador, primero este debe obtener la licencia y tarjeta de propiedad. Es exclusivamente el importador de armas quien puede retirarla y tiene 3 días para entregarla a su comprador. Pero hubo un detalle que alertó a las autoridades. Enso comercializaba armas que por coincidencias ni bien las entregaban, al poco tiempo eran robadas. Y se supone que ese robo era falso y que iban a parar en poder de la delincuencia. Todas las armas de importaciones Enso están inmovilizadas en la SUCAMEC. Y esta noche el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar contra 9 miembros de la presunta organización criminal dedicada al tráfico de armas y otros delitos, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas en retiro, pero también actividad, así como policías y empresarios. Por la noche los detenidos fueron sometidos al control de identidad en la Sala Penal Nacional. La siguiente historia ocurrió en el Cercado de Lima. 3 delincuentes armados ingresaron a un tragamonedas y robaron más de 15.000 soles en efectivo. Uno de ellos se hizo pasar por un cliente antes del atraco. Todos sus movimientos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del local. Observe bien a este sujeto que compra fichas y luego se sienta a jugar en una máquina tragamonedas. A los segundos, el mismo hombre es quien avisa a 2 personas más para que ingresen a este local. La cámara registra el ingreso de un tipo de polo morado. El primer sujeto se acerca y recibe un vaso de gaseosa del empleado. De pronto, el tercer delincuente saca el arma y apunta a un cliente, le coge la cabeza y dirige su arma hacia un par de señoras que se encontraban jugando. Amenaza al trabajador y lo obliga a tirarse al suelo. Junto a él lo hacen quienes estaban en el tragamonedas. Mientras esto ocurre en el ambiente contiguo, el primer asaltante se dirige a la caja. De ahí nomás ellos vienen pues a asaltar, vienen a la caja, la reducen a la chica, se llevan todo el dinero, a las fichas como vemos, y lo reducen a todo el personal y a los clientes que se encontraban acá, le empiezan a golpear también al personal. Una tercera cámara de seguridad registra lo que ocurre en la caja. El primer delincuente se lleva los billetes y algunas monedas, se va hacia la bóveda y coge una cartera. Al no encontrar más dinero, regresa donde la cajera y la jala hasta la bóveda. Una vez ahí le pregunta por el dinero que se encontraba dentro de unos sobres. La cajera cuenta que empezó a sospechar del primer delincuente antes de que compre las fichas con las que se supone que jugaría. Me doy cuenta que recibe una llamada. Lo único que él dice es: ya estoy adentro, ya estoy adentro. Me pongo en alerta porque, uno, que no está permitido recibir llamadas acá, no está. Uno de los ladrones se lleva varias fichas que estaban dentro de un balde. Sale el sujeto de polo morado, se queda en la puerta esperando a sus cómplices. Golpea al empleado y le quita su celular del bolsillo. De pronto, el primer delincuente sale con la caja de sobres. Atrás lo sigue el sujeto armado, esta vez con el balde de fichas en las manos. Los 3 rateros se retiran. En un minuto los delincuentes se llevaron más de 15.000 soles en efectivo, además de las fichas valorizadas en 1.200 soles del tragamonedas Mirones en el Cercado de Lima. La Dirección de Prevención de Robos de Vehículos incautó 12 toneladas de autopartes de dudosa procedencia en San Jacinto. En el operativo participaron más de 100 policías, incluyendo, ahí los tenemos, la unidad canina. Los fiscalizadores han confirmado que muchos comerciantes no pueden justificar la procedencia de su mercadería. ¿Qué tenían? Espejos, guardafangos, palieres, entre otras autopartes. Esta mañana el entrenador de Muay Thai, Martín Fernández Zuzunaga, el que sale a correr, fue detenido por la policía a la altura de la avenida Panamericana Norte y Carlos Eizaguirre. ¿Por qué? El sujeto tenía requisitoria por tráfico ilícito de drogas, pero intentó escapar entre los vehículos que circulaban por la vía. Su esfuerzo fue en vano. Fernández Zuzunaga va a tener que responder ante la justicia. ¿Se acuerdan de ese caso de unos vándalos que ingresaron estrepitosamente a una vivienda en Lince, que realizaron destrozos, robaron dinero y joyas? Bueno, después de casi 2 años,
Estos 54 usurpadores fueron condenados a 7 y 5 años de prisión por el 31 juzgado penal con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia. La doctora Jenny Torres Lao dictó la pena para quienes cometieron el delito contra el patrimonio y usurpación agravada por esos hechos ocurridos en esta vivienda. Y ayer en 90 Noche le presentamos el caso de un joven a quien le robaron el auto que con tanto esfuerzo había comprado gracias a sus ahorros. Resulta que hoy este hombre está siendo extorsionado en vivo, incluso en 90 Matinal recibía estas llamadas. Este delincuente, al que todos vimos su cara a través de las cámaras de seguridad, resulta que tendría más víctimas bajo la misma modalidad de robo. Desde que robaron su auto en una avenida de Miraflores, Ronald Loyola no ha dejado de recibir llamadas extorsionadoras. Incluso cuando realizábamos una transmisión en vivo para 90, conversamos con el delincuente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo está, caballero? Estoy llamando por lo del vehículo. Dígame, ¿me escucho? Estoy llamando por lo del vehículo. ¿Cuánto es el dinero que está pidiendo? ¿Cuánto quiere, me dijo? 5.000. ¿5.000 soles? Así es. Con este monto, el joven ingeniero podría recuperar su carro, un automóvil Hyundai del año 93 que recién había comprado hace solo una semana. Creo que estás con la policía a tu costado, ¿no? ¿Estamos con la policía al costado? Sí. No, no estamos con la policía al costado. Mira, escúchame, mira, el negocio va a ser contra entrega, ¿ya? Toma y dame, ¿me entiendes? Toma y dame. ¿Qué? El negocio va a ser contra entrega, toma y dame, ¿me entiendes? Toma y dame. Pero Ronald no sería la primera víctima de este hombre. En diciembre del año pasado, bajo la misma modalidad, robó un auto en otra zona de Miraflores. Las características físicas de ambos en estos videos de una cámara de seguridad coinciden. En 2012 también habría pretendido llevarse un auto antiguo en el mismo distrito. Bajé a comprar pan y al regreso es donde me percato que ya el carro se estaba yendo. Entonces comencé a correr un promedio de 2 o 3 cuadras y lo llegué a alcanzar porque lo agarró un semáforo en rojo. En aquella oportunidad, el delincuente fue llevado a la comisaría donde se habría comprobado que era una persona de la tercera edad, pero con decenas de denuncias por robo e ingresos a prisión. Actualmente, el anciano robacarros tendría más de 75 años. Bueno, obviamente es parte de una banda, pues, ¿no? Vamos con información regional, como dice la cuña. El director del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, Milton Jiménez, informó que una obstetriz fue hallada responsable del cambio de 2 bebés ocurrido en abril de este año en dicho hospital. Añadió que la profesional fue sancionada por 1 año de labores sin goce de haber. El funcionario ha indicado que ahora esperan la conciliación con los padres, quienes han pedido una reparación económica. Y 4 miembros del ejército que cayeron en un abismo con su camioneta en el sector de Acobamba, en Junín, fueron evacuados de emergencia de un helicóptero a un hospital en Huancayo. Los militares se dirigían a la base contra el terrorismo de Jauja cuando la neblina y la pista mojada hizo que perdieran el control del vehículo. El pronóstico de los 4 ocupantes sigue siendo reservado. Y en Chiclayo, gran sorpresa, se llevaron agentes de la policía al capturar a este sujeto por robar un celular. El hombre aceptó su delito, pero con todo descaro dijo que robaba aparatos móviles para poder ahorrar y comprarse una motocicleta que estaba de oferta. Este sujeto había asaltado a una escolar menor de edad, quien lo reconoció. Estamos en Chincha. Un policía municipal fue grabado tomando licor en la plaza de armas de la ciudad. Ahí lo está viendo, en pleno horario de trabajo con uniforme. A este agente no le importó la gran cantidad de visitantes en la plaza, incluso estaba cansado, entonces se tomó una siesta. El jefe de Serenazgo de Chincha ha anunciado que este infractor va a ser separado. El túnel La Molina Miraflores, que va a unir ambos distritos en solo 20 minutos, todavía no empieza a ejecutarse. Sin embargo, hace 1 año y medio ya se licitó. La obra va a ser entregada, pero tardaría al menos 5 años. Todos los detalles en nuestro informe especial.
Es una de las dos salidas que tienen los casi 133.000 habitantes de La Molina hacia la ciudad y hoy por hoy es prácticamente una de las vías más congestionadas durante las horas punta. Esta vía de solo 2,5 kilómetros está al borde del colapso porque su capacidad de circulación es prácticamente rebasada de manera preocupante. Entre las 6 y las 10 de la mañana, de lunes a viernes, esta vía deja de ser de 2 carriles por sentido para convertirse en 3 de ida y 1 de regreso, debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por aquí. Pero este problema ya debería estar resuelto, o al menos en camino a su resolución, con una obra prometida hace 15 meses, el túnel La Molina-Miraflores, un importante viaducto que debía unir los distritos de La Molina, Surco, San Borja, Surquillo y Miraflores con solo cruzar el Cerro Centinela. Desde hace año y medio, la Municipalidad de Lima le otorgó la buena pro a la empresa OHL. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, según Luis Castañeda Locio, por esta razón. Esta iniciativa privada está siendo demorada por el sector privado, no por nosotros. Se ha retardado en presentar una serie de observaciones para hacerla mucho más eficiente. Latina, en su recorrido por conocer el motivo de la demora en importantes obras para la ciudad, buscó la versión de la constructora. Ellos indicaron que tuvieron que adecuar el proyecto al nuevo reglamento de las construcciones y eso habría provocado el retraso. También dejaron en claro lo siguiente. Los hemos entregado todos el 11 de abril de este año. Y lógicamente, falta todavía un periodo largo de negociación de contratos. Las autoridades distritales han manifestado su preocupación por la actual situación de esta vía y piden una rápida solución a este problema, pues las medidas provisionales no son suficientes. Esta obra, que aún se encuentra en etapa preparatoria, tiene un presupuesto de aproximadamente $500 millones y será concesionada a la empresa por 30 años. Se prevé que la regularización de los procesos contractuales y la ejecución de la obra demoraría 5 años. Mientras tanto, los perjudicados son todos aquellos que transitan a diario por esta ruta que cada vez se torna más caótica. La situación en Venezuela. La canciller Delcy Rodríguez ha anunciado la salida de su país de la OEA en medio de un panorama de violencia. Hoy murieron 3 personas más en medio de las protestas. Pero vamos a enlazarnos con Oliver Rodríguez de nuestro canal aliado Venevisión, que tiene más detalles. Bien, muchísimas gracias por este contacto. Con estas 3 muertes confirmadas el día de hoy, se eleva a 30 la cantidad de fallecidos tras esta ola de protesta que ha impulsado la oposición venezolana. Los manifestantes aseguraron que no abandonarán las calles a pesar de la arremetida que hoy se profundizó por parte de los efectivos de seguridad. Según diputados, hoy dispararon hasta metras. La situación es tensa acá en el país. La OEA aprobó la resolución de convocatoria para la reunión de cancilleres para abordar el caso Venezuela, con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y 1 ausente. Se dio luz verde a esta propuesta pese a las amenazas de la canciller de Venezuela de retirar a nuestro país de esa organización, quien a propósito de esto anunció que entregará la carta que oficializará el retiro de Venezuela, proceso que duraría 24 meses. Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Para la oposición, esta decisión del gobierno dejó en evidencia que en el país no hay democracia y constata que es un gobierno derrotado que acepta el golpe de Estado y le tiene miedo al pueblo venezolano. Ya para mañana el Parlamento del país tiene previsto realizar una sesión especial en compañía de los ciudadanos. Esto se llevará a cabo al este de la ciudad capital y buscarán aprobar un manifiesto para lograr la restitución de la democracia en el país. Es un poco el panorama de lo que se vive acá en Venezuela. Me despido desde Caracas, Oliver Rodríguez, con este informe para Latina de Perú.
Aumentando la tensión que se vive en la península coreana, Estados Unidos realizó una de sus mayores pruebas militares con fuego real a solo 30 kilómetros de Corea del Norte. Estos ejercicios conjuntos de Seúl y Washington se realizan cada año como parte de simulacros. En tanto, el gobierno norteamericano anunció que aumentará su presión para que el régimen de Kim Jong-un desmantele sus programas nuclear y balístico. En Guatemala, varios testigos registraron el preciso momento en el que un auto arrolla a varios escolares que protestaban en una avenida. El conductor arrastró a los estudiantes para segundos después darse a la fuga. Aunque no lograron detenerlo, las imágenes ayudarán a dar con el responsable de este incidente. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo de Egipto antes de su visita de 2 días al país. Tras pasar al menos 3 semanas desde el terrible ataque en contra de iglesias cristianas, el pontífice anunció que llegará con un mensaje de paz. Estoy muy feliz de llegar como un amigo, como un mensajero de la paz. Nuestro mundo desgarrado por la violencia ciega que también afligió el corazón de tu querida tierra, necesita paz, el amor y la misericordia. Y más adelante en este país real maravilloso, el mismo ministro del Interior se ha pronunciado por la situación legal de Corina Rivadeneira. También, ojo, si usted quiere casarse, le contamos cuáles son los requisitos en Huaral. A propósito, tremenda goleada en la Liga Española. El Barça ganó 7-1 y el Real Madrid 6-2. Con todos los detalles, volvemos aquí en 90 Noche. Último minuto, estamos en vivo con Leonardo Cabrera desde Lince. Leonardo, adelante. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Sí, es cuadra 4 de la avenida Canevaro y aquí ha ocurrido un trágico accidente, la verdad, porque esta combi ha chocado contra este poste. El conductor, tratando de esquivar a un camión, finalmente se ha estrellado contra este poste y ha atropellado a una persona. La escena aquí, la verdad, es de terror, porque el cadáver de esta persona, que es un transeúnte que había salido a comprar a la tienda y que está de regreso a su casa, está debajo de la combi. Para indignarnos más con esta situación, el irresponsable chofer, la verdad, una vez que vio a todas las víctimas que estaban atrapadas en realidad de la combi y a esta persona que está debajo ya muerta, ha huido. Pese a que los vecinos lo vieron, intentaron correr detrás de él, pero esta persona terminó por huir. Ya la combi está aquí, los bomberos se han retirado, hay 6, 7 personas que están heridas y que han sido trasladados aquí a clínicas cercanas, incluso también a la sala de emergencia del hospital Rebagliati, pero lo peor es el cadáver de esta persona que está debajo de la combi, un transeúnte que simplemente estaba pasando por acá, yendo a su casa, imagínate, y esta combi lo atropella. Finalmente este poste también está a punto de caer. Mañana en 90 Matinal vamos a tener toda la información al respecto sobre este nuevo accidente aquí trágico, además ocurrió en la cuadra 4 de la avenida Canevaro en Lince. Lorena. Gracias, Leonardo. Entonces, por la información, ya lo sabe, mañana en 90 Matinal, todos los detalles de este trágico accidente de tránsito. Vamos a hablar ahora de lo que anunciamos antes de la pausa. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, hoy tenía un mega operativo, pero el tema del que le preguntaron acabado el Consejo de Ministros fue sobre la situación migratoria de la modelo venezolana Corina Rivadeneira. A propósito, la alcaldesa de Huaral ha informado que mañana va a dar a conocer si hubo o no irregularidades en su matrimonio. El escándalo obligó al gobierno a pronunciarse. La señora estaba incumpliendo una normatividad migratoria y en función de eso la Dirección de Migraciones había pedido su expulsión, situación que por razones irregulares demoró demasiado en extranjería. El coronel a cargo de esa dirección fue cambiado y en ese interín se ha producido un matrimonio que todo parece indicar que no reúne los requisitos de la formalidad legal. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que de comprobarse que Mario Hart y Corina Rivadeneira cometieron irregularidades para contraer matrimonio civil, la Dirección de Migraciones tomará medidas. En tanto, la alcaldesa de Huaral, Ana Kobayashi, anunció que este jueves se dará a conocer los resultados de la investigación que inició el municipio. Y lógicamente luego vamos a pasar al procurador para que el procurador inicie las acciones, si es que las hubiera, inicie las acciones civiles y o penales. Si se confirma que se hallaron irregularidades, el procurador de la Municipalidad de Huaral podría solicitar al Poder Judicial que el matrimonio sea anulado. La polémica gira en torno a que la venezolana acreditó como domicilio este hostal de Huaral.
Ella viene cuando ella guste, cuando ella quiera. Para eso tiene una llave. Sin embargo, en la página web del municipio piden como requisito presentar una declaración jurada de domicilio, pero no especifica si los novios deben residir en Huaral. Pero ¿cuál fue la infracción que cometió la modelo venezolana para que Migraciones decida expulsarla? Una falta administrativa por trabajar en una empresa privada teniendo visa de turista. Lo que también se cuestiona es que la policía no haya cumplido con expulsarla si la orden fue emitida el 28 de febrero pasado. Corina fue notificada el 21 de marzo y solo 3 días después, el 24 de marzo, pidió refugio a Cancillería. El refugio te estás acogiendo porque te sientes de una u otra forma amenazado por, en este caso, el gobierno venezolano. El documento tiene validez hasta mediados de junio, es decir, que hasta esa fecha no podrá ser expulsada. Aquí la explicación. El gobierno peruano a ella la está protegiendo, entonces es contradictorio que hay, como estaba explicándole, un choque de dos instituciones, que es Migraciones y Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces no la puede expulsar hasta que no resuelva el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué institución estará resolviendo su caso? El tiempo lo dirá. Y también tremenda goleada en la Liga Española. El Barça ganó 7-1 y el Real Madrid 6-2. Con todos los detalles, regresamos. Y faltan 4 fechas para el final de la temporada en la Liga Española y Real Madrid y el Barcelona continúan luchando por el primer lugar. Tanto el Real Madrid como el Barça golearon a sus rivales. Incluso Javier Mascherano logró anotar después de 7 años. El Barcelona de España obtuvo una tremenda paliza sobre el Osasuna por 7-1 en la Liga. Sobre los 12 minutos aparecía Lionel Messi para anotar el primero de los catalanes, robando un balón en salida. Luego sería André Gómez, el ex Valencia, para anotar el segundo tanto del Barça. Sin embargo, Roberto Torres, a través de un tiro libre, anotaría el descuento para el Osasuna. Sin embargo, en la segunda etapa, nuevamente André Gómez aparecería para anotar el 3-1 a su favor. El turno sería ahora de Lionel Messi, quien anotaba su doblete, que significaba además su tanto 502 con el Barça. Posteriormente, Paco Alcácer sería el autor del 5-1 sobre un humillado Osasuna. Luego le tocaría a Mascherano, quien vía penal anotaba su primer gol con el Barcelona en 319 partidos y tras 7 años de sequía a nivel de clubes. Finalmente, Paco Alcácer cerraría la cuenta a favor del Barcelona, que continúa de líder. En Riazor, el Real Madrid arrancaba su cotejo con un tanto de Álvaro Morata a los 54 segundos de juego. Luego llegaría el colombiano James Rodríguez para ampliar el margen con el Depor. No obstante, a los 35 minutos, Florin Andón decretaba el descuento para los locales. 11 minutos después, Lucas Vázquez llegaría para anunciar la goleada del Real Madrid. Pero quien quería demostrar sus cualidades es el colocho James Rodríguez, que pondría el 4-1 para el Real. Isco también se haría presente en el cotejo con este tanto. Y a falta de 6, nuevamente el Depor anotaría por intermedio de Joselu. Sellaría la goleada Casemiro para poner al Madrid como escolta del Barcelona, aún con un partido pendiente en la Liga. Llegamos al final, muchísimas gracias por su sintonía, usted está bien informado, sigue ahora el show del